Hola, hola, bienvenidos a Hablemos de Derecho, el espacio donde el derecho se conecta con la vida real. Yo soy Carla y hoy hablaremos de un tema fundamental para entender cómo funciona la justicia en Colombia, las medidas cautelares sobre personas. Para este recorrido jurídico me acompañarán tres personas muy conocedoras del tema: Jessica, Jair y Sebastián. ¿Cómo están hoy? Hola Carla, muy feliz de estar aquí. Este tema es clave para entender cómo la justicia puede proteger o afectar a las personas incluso antes de que haya un fallo. Un gusto, Carla. Muchas gracias por haber sido invitada de nuevo. Claro, es un tema que combina derecho penal, derechos humanos, derecho civil, derecho de familia y también realidad social. Muy pertinente. Hola a todos, gracias por la invitación. Vamos a desmenuzar esto de forma clara y útil para todos. Ahora bien, vamos desde lo esencial. ¿Qué son las medidas cautelares y por qué importan? Bueno, las medidas cautelares son decisiones que toma un juez durante el proceso, antes de dictar sentencia, para así poder proteger derechos, evitar daños o asegurar la eficacia de la decisión final. En otras palabras, son consideradas medidas precautorias que no resuelven, pero previenen. Así es, y en el caso de medidas cautelares sobre personas, lo que está en juego es la libertad, la seguridad, la movilidad o incluso el entorno familiar de una persona. Eso las hace muy sensibles, pueden proteger pero también dañar si se usan mal. En el ordenamiento jurídico colombiano estas medidas existen tanto en el derecho penal como en el civil, la familia, el laboral e incluso en el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso mismo debemos tener mucho cuidado, puesto que si bien estas medidas son provisionales, pueden llegar a durar meses o incluso en algunas situaciones años. Por eso mismo es clave entender su fundamento legal y su impacto humano. Y no se pueden usar arbitrariamente, tienen que estar justificadas en criterios como el riesgo personal, el riesgo para la víctima o la posibilidad de entorpecer la justicia. Ahora hablemos un poco más acerca de las clasificaciones y los ejemplos de las medidas cautelares. Estas vamos a dividirlas en dos grandes escenarios: penal y no penal. ¿Qué medidas existen en el proceso penal? En el ámbito penal tenemos las que son más conocidas y usualmente son mucho más usadas que en otros ámbitos del derecho. Por ejemplo, tenemos la detención preventiva en centro carcelario, que solo se impone cuando hay un riesgo de fuga, obstrucción o peligro para la víctima o la sociedad. A su vez, otra sería la detención domiciliaria, como una medida alternativa para personas mayores, enfermas o mujeres embarazadas. También tenemos la prohibición de salir del país, usada usualmente en delitos económicos, la prohibición de acercarse a víctimas o testigos y la presentación periódica ante la autoridad, que es una medida leve pero funciona para la correcta administración de justicia. Y muchas veces los jueces optan por la privación de la libertad como primera opción, cuando debería ser la última. Es una tendencia que ha sido muy criticada por la Corte Suprema y la Corte Constitucional. De esta manera, no se trata de anticipar la pena, se trata de garantizar que el proceso funcione. Ahora pasemos al otro ámbito. Sebastián, ¿qué pasa en los procesos civiles, familiares o constitucionales? Allí encontramos medidas como órdenes de alejamiento o desalojo en casos de violencia intrafamiliar o suspensión de visitas a menores si hay riesgo, también la prohibición de acercarse al hogar o al colegio de la víctima y por último medidas de protección a líderes sociales o personas en riesgo, incluso emitidas por organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un claro ejemplo de esto es el caso donde una mujer denuncia a su pareja por agresión. Mientras se adelanta el proceso, el juez puede ordenar que él salga de la casa, no se acerque a ella o a sus hijos y hasta le prohíba portar armas. Estoy completamente de acuerdo contigo, Jessica. Ese es un ejemplo muy gráfico y demuestra cómo el derecho busca también proteger vidas y no solo resolver conflictos. Ahora vamos un poco más a lo técnico. Vamos más a los requisitos, los procedimientos y los principios constitucionales. ¿Qué requisitos debe cumplir una medida cautelar sobre una persona para ser válida? Santiago, ¿nos ayudas? Claro que sí, en principio son tres requisitos esenciales. El primero, fumus, que nos habla de que debe existir indicios razonables de que el derecho alegado, en este caso, efectivamente existe. El segundo, periculum in mora, contempla la existencia del peligro real si no se actúa de inmediato respecto del derecho alegado. Y el último es la proporcionalidad. La medida no puede ser más grave que el riesgo que se quiere evitar. Y además se deben respetar principios como la legalidad, en su sentido amplio, ya sea porque esté prevista la ley o esté fundada en principios constitucionales en materia de protección de derechos. Motivación, el juez debe justificarla clara y expresamente. Temporalidad, no puede durar
indefinidamente. Y por último, contradicción y defensa. La persona afectada debe poder intervenir y oponerse. En el caso penal, esto se garantiza en una audiencia de control de garantías. Allí, el juez escucha a la fiscalía, la defensa y a veces a la víctima, solo si se cumplen todos los requisitos que impone la medida, y no se puede usar como castigo. La Corte ha dicho que si se convierte en una forma de sancionar anticipadamente, se está violando la presunción de inocencia, y eso sería gravísimo. Uno de los mayores problemas es el uso excesivo de la detención preventiva. Muchas personas pasan años privadas de la libertad sin haber sido condenadas. Eso contribuye al hacinamiento carcelario y vulnera los derechos. Otro problema que tenemos que tener en consideración es la discrecionalidad excesiva de algunos jueces, los cuales actúan con poca fundamentación o ceden ante presiones sociales o, en algunas ocasiones, mediáticas. Esto puede llevar a decisiones desproporcionadas o discriminatorias. Y no olvidemos el problema de implementación. Muchas órdenes de alejamiento o protección no se cumplen por falta de seguimiento. En zonas rurales, las víctimas quedan solas y desprotegidas. En resumidas cuentas, el reto de las medidas cautelares está sobre todo en lograr un equilibrio, es decir, que dichas medidas sean efectivas, pero también justas, que no sean extratemporales y que haya formación continua a jueces, fiscales y defensores sobre derechos humanos, género y enfoque diferencial respecto de la manera en la que afecta a diferentes poblaciones las medidas cautelares. Bueno, estamos cerrando este episodio, pero el tema da para mucho más. Hoy vimos que las medidas cautelares sobre personas son herramientas delicadas que pueden proteger o vulnerar derechos, dependiendo de cómo se usen. No se trata solo de aplicar la ley, sino de humanizar la justicia. Jessica, ¿te quedas con alguna reflexión? Claro, Carla, que toda medida cautelar debe partir del respeto por la dignidad humana. No podemos permitir que se conviertan en una forma de castigo anticipado. Yo diría que hay que fortalecer el control ciudadano y judicial. Las decisiones cautelares deben ser revisables, justificadas y proporcionales, y que las instituciones deben acompañar a quienes son protegidos por estas medidas. De nada sirve un orden judicial si no hay cómo garantizarlo. Estoy totalmente de acuerdo con todos ustedes. Para finalizar, simplemente les puedo decir gracias por traer su experiencia, su claridad y su compromiso con la justicia. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Recuerden que en Hablemos de Derecho buscamos siempre llevar el derecho a la vida cotidiana. Hasta la próxima.